Antes, ¿verdad? Estudiábamos la cinemática, el movimiento de un objeto, ¿verdad? Se calculaba la distancia, la velocidad, el tiempo. Entonces, la dinámica es la parte de la física, específicamente de la mecánica clásica, que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios en el estado de movimiento. Tenemos un objeto, podemos tener una palanca, una polea, una cuerda, ¿verdad? Sobre un plano inclinado, sobre un plano horizontal. Esas son variantes del movimiento, pero que al final se identifican con la dinámica. El objeto de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico. Un sistema físico como el que estamos observando en la figura, que en el cual se plantean, se cuantifican ecuaciones del movimiento, ¿verdad? Y de dicha operación. Tenemos que tener claro que los movimientos existen, ¿verdad? Bueno, aquí se estudian en dos ejes, ¿verdad? X y Y. Pero en la vida real los movimientos, ¿verdad? Sean en plano tridimensional. ¿Qué son las leyes del movimiento? Vamos a estar hablando de las leyes del movimiento y es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? ¿Qué son las leyes del movimiento, verdad? Se comprende un poco más a causa del movimiento y si analizamos pues las tres leyes básicas del movimiento que fueron formuladas por Newton hace más de 3 siglos por Isaac Newton, que tienen relación con la fuerza, la masa, y cuando comprendamos esas leyes, entonces nosotros podemos decir que, ¿verdad? Tenemos un poco más de conocimiento acerca de la dinámica. Primero, si nosotros, ¿verdad? Eh, con, trabajamos o empujamos algo, ¿verdad? Hacemos un mayor esfuerzo, tenemos que hacer más fuerza, todo eso. Entonces, cuando se empuja un auto, este se pone en movimiento debido a la acción que ejercemos sobre él. De igual manera se ocurre si un montacargas sube un objeto cuando empujamos el carrito del supermercado. Todos esos son ejemplos, ¿verdad? De movimiento. Entonces ahora lo que falta ver es que si, por ejemplo, usted va empujando un carrito del supermercado y el carrito del supermercado va vacío. Ahora, ¿qué sucede cuando está lleno? ¿Va a ser lo mismo? ¿No? Va a tener un poco más de dificultad al moverlo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son aplicaciones a la vida diaria que muchas veces no vemos. La respuesta a estas preguntas y otras similares nos llevan al tema de dinámica, ¿verdad? El movimiento. Entonces, en este tema abordamos conceptos como fuerza y masa, que son importantísimos a la hora de establecer las leyes de Newton. Entonces, nosotros, si trabajamos, por ejemplo, tenemos algo en el portal, una caja de algo y nosotros la vamos a empujar para rodarla para otro lado, y nosotros ejercemos sobre esa caja, ¿verdad? Una fuerza, le damos una dirección, sentido, ¿verdad? Si el plano es completamente recto y así sucesivamente. Ahora, eh, masa, fuerza. Entonces, de allí se establecieron las tres leyes fundamentales, ¿verdad? De la dinámica. Entonces, las leyes de Newton. Vamos a llegar a la parte medular del tema, que son las leyes de Newton. Si nosotros, ¿verdad? Trabajamos con las leyes de Newton, es importante que debemos decir que no solamente las leyes de Newton es una fórmula matemática, ¿verdad? Ese es el producto de una síntesis de trabajo de los físicos que descubrieron el movimiento de cuerpos, o sea, que experimentaron cosas con cuerpos en movimiento. Entonces, Newton utilizó ideas de otros científicos que trabajaron en el movimiento para hacer sus trabajos. Entonces, por ejemplo, Copérnico, Kepler y especialmente Galileo Galilei, que se dedicaba al estudio planetario. Dichas leyes son fundamentales porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios, o sea, son leyes universales. Cuando no se puede deducir una cosa de otro principio, entonces eso es fundamental.
O sea, no existe algo que plantee una parte de lo que ya nosotros queremos decir en esa ley. O sea, ese es el inicio de todo. La fuerza de interacciones, cuando estaba en décimo, hablaban de interacciones con la naturaleza, que es la fuerza, el lenguaje cotidiano. Fuerza es un empujón o un tirón, ¿verdad? Una mejor definición es que la fuerza nosotros podemos definirla como una interacción entre dos cuerpos o un cuerpo y el medio ambiente. O sea, puede ser entre dos objetos o entre el objeto y el medio. Y una fuerza es una cantidad vectorial. Es decir, si la fuerza tiene magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Es una cantidad vectorial. En el sistema internacional de medidas es importante saber que la fuerza se mide en newtons, que su símbolo es N. Eso es importantísimo. Entonces, cuando hablamos de fuerzas e interacciones, la fuerza muchas veces es un concepto muy, pero muy difícil de definir, pero muy conocido. Nosotros lo utilizamos y lo trabajamos hasta sin saber que lo definimos concretamente. Entonces, la experiencia diaria se trabaja mucho con esto. Si se levantan pesas, se golpea una pelota, con la cabeza, con el pie, se empuja un cuerpo sólido, eh, cuando tira una mula de los vagones, a realizar un esfuerzo muscular para empujar algo, abrir la puerta, todo eso es fuerza. Es decir, si miramos a todo nuestro alrededor, podemos identificar gran cantidad de interacción que causan la fuerza. Entonces, de repente, yo puedo decirle, bueno, de 5 ejemplos de interacciones con el medio de fuerzas que usted identifique que son fuerzas, ¿verdad? Que usted ve diariamente, que usted hace, que hace el vecino, o sea, todo eso, ¿verdad? Aplicarlo, observar y decir, bueno, aquella persona está realizando una fuerza porque está haciendo tal cosa. Está moviendo una caja de la sala a, decir a la terraza y así sucesivamente. Entonces, por esa razón, debemos tener en cuenta muchas cosas. Bueno, hay un tema muy importante en esta parte que es el tema de peso y masa. ¿Qué sucede con el peso y la masa? Bueno, nosotros, ¿verdad? La masa es una cantidad. Eh, es una cantidad que es numérica, 5 kilos, 10 kilos, ¿verdad? Mientras que el peso es ya, ¿verdad? Es una magnitud vectorial. Entonces, ¿por qué es una magnitud vectorial? Porque tiene masa multiplicado por la gravedad. La masa multiplicado por la gravedad. Quiere decir que si nosotros tenemos el peso, podemos calcular la masa porque ya tenemos la gravedad. Pero sí, por ejemplo, para calcular el peso necesitamos la masa, no ser el dato de la masa, pero ya la gravedad la tenemos. Eh, la interacción gravitatoria o fuerza de la gravedad es la atracción entre masas, cuerpos. La gravedad es una fuerza básica del universo, es la que nos mantiene sujetos al planeta. Entonces, hay diferencia entre esos dos conceptos, masa y peso. Vamos a hablar de masa primero. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo primero. Es una magnitud escalar, o es un escalar, es un número. 3, se mide con balanza, ¿verdad? Nosotros colocamos el objeto, ¿verdad? Una balanza y sabemos la masa. Su valor es constante, es decir, no depende de su posición del cuerpo, o sea, de todo, es constante. Sus unidades son gramos, kilogramos, ¿verdad? Onza. Y sufre aceleraciones. Entonces,
El peso, entonces, primero que todo es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una masa, ¿verdad? 110 kilogramos, ¿verdad? Pero su peso es lo que los mantiene ahorita, ¿verdad? La acción de la fuerza de gravedad sobre ustedes, sujetos hacia abajo. Entonces, cuando ustedes le preguntan, ¿cuánto tú pesas? ¿A qué se refieren con peso? Y usted le responde, no, yo peso 110 libras. En realidad ese es el peso. ¿Qué dicen ustedes? Ese sería el peso si le preguntan, no, yo peso 110 libras. Sí, 110 libras. O sea, 140, 150. Así que, por ejemplo, ahora ustedes mismos, ¿verdad? En una actividad que les voy a colocar, van a calcular su peso, ¿verdad? Aproximadamente, porque de repente hay un que no empezaba hace rato y entonces no conocemos, entonces, o no nos acordamos del peso y eso. Entonces, el peso es una magnitud vectorial. Segundo, se mide con un dinamómetro. Dinamómetro, eso es otro instrumento de medición. Varía según su posición, es decir, depende de la altitud y la latitud. O sea, se pueden hay varias diferencias. La diferencia es estricta. Sus unidades de medida son la DINA y el Newton. DINA y Newton. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo le digo, a ver, yo les digo, bueno, yo necesito que ustedes, ¿verdad? Sabemos que el peso es igual a M por G. Yo les digo, bueno, yo necesito calcular la masa de una persona que pesa 760 newton en un planeta en donde la G no es 9,8, sino por ejemplo 7,6 metros sobre segundo, ¿verdad? Ah, ok, yo digo, bueno, si tengo el peso y tengo G, necesito encontrar la masa. Peso 760, 7,6 igual la masa. Ahora voy a dividir 760 entre 7,6. 100. 100. 100. Ok. El Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Esto y esto se eliminan con este. Y nos quedaría, ¿verdad? Kilogramos. ¿Sí? No sale. A los demás, bueno, a los demás les sale la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Se veía, pero profe ya no se ve. Sí, ya voy a revisar de nuevo. Voy a dejar de presentar y de nuevo voy a... Sí, que me tienen que avisar. Ustedes avisen porque de repente uno está acá
y no observa, ¿verdad? Porque imagínense viendo tanta, tengo que estar viendo la presentación acá y, ¿verdad? Siguiendo lo que les voy diciendo y a veces en la pantalla que está acá no aparece todo. Ahora sí, me avisan. Ok, bueno, y vamos aquí. Esto es todo lo que hemos hecho. Peso, es la fórmula del peso igual a masa por aceleración. Yo necesito saber la masa de una persona que pesa, este es el peso, 760 newtons en un planeta en donde la gravedad es 7,6 metros sobre cero. Utilizando la fórmula, despejo la gravedad, la paso dividiendo y me quedaría peso sobre G igual a M. Reemplazo, ¿verdad? 760 entre 7,6 metros sobre segundo. Al hacer la descomposición de Newton, ¿verdad? Newton es kilogramos por metro sobre segundo, ¿verdad? Solamente me va a quedar kilogramos. Entonces quiere decir que esa persona pesa 100 kilogramos. O sea, esa es la masa de la persona. Cuando a ustedes le preguntan, ¿cuánto ustedes pesan? ¿Qué ustedes responderían? Te va a responder 110 libras. Vamos a ver si estamos faltando. Si a ustedes le preguntan cuánto ustedes pesan, ustedes responden, no, yo peso 127 libras, 147, 150, 130. ¿Responderían eso? Vamos a ver. En kilogramos. Bueno, eso es masa. Siempre que ustedes le pregunten cuánto ustedes pesan, usted le va a decir, bueno, yo para decirte cuánto peso, yo tengo que hacer una operación. Multiplicar 9,8 metros sobre segundo, que es la gravedad, por mi masa. La masa es en kilogramos. Por ejemplo, si usted le dice, no, usted pesa 54 kilogramos, usted va allá a la pesa, a la báscula y le dicen 54 kilogramos. Entonces yo sé que yo peso 54 kilogramos. Yo y voy a hacer la operación y voy a calcular 54 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo. Al hacer ese cálculo, usted está haciendo el cálculo de su peso en newtons. Lo puede transformar a dinas, igual, pero va a ser su peso en newton. Así que muchas veces nosotros hemos utilizado eso, se sigue utilizando. Nosotros utilizamos eso del peso, el peso, ¿verdad? Pero el peso es en newton. La masa es en kilogramos, gramos, y la masa se puede pesar en un instrumento como una balanza, ahí le da la unidad, le da 50 kilogramos, 60 kilogramos, 55 kilogramos, esa es su masa. Usted llega a su casa y se voy a sacar mi peso en newton. Y o sea, para eso es que se den cuenta que la masa no es lo mismo que peso. Bueno, seguimos. Un ejemplo, otro ejemplo. Dice, determinar la magnitud del peso de una persona cuya masa es de 90 kilogramos. 90 kilogramos. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer la operación. Aquí vamos a ver. Entonces, dice que la persona tiene una masa de 90 kilogramos. Necesito el peso y yo tengo G. Yo tengo G.
Bueno, peso igual a masa por aceleración. Peso igual, ¿verdad? Masa que es 90 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos. Ahora voy a multiplicar 90 por 9,8 y me da 882 newtons. Ese es el peso de esa persona. Ese es el peso de esa persona. 882 newtons. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Masa, ¿verdad? Es diferente de peso. No son iguales, no es lo mismo. Entonces, cuando yo estoy hablando de masa, lo mido en una balanza, ¿verdad? El peso es vectorial. Y la masa es un escalar, porque es un número. Por esa razón. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Interpretamos mal esas cosas. Entonces, por esa razón, importante, antes de empezar con la primera ley de Newton, nosotros debemos conocer bien esto. De esto va a ser su próxima actividad. Masa y peso, van a calcular, ¿verdad? Hacer varios problemitas de eso, de masa y de peso. Para después entrar en la primera ley de Newton, que así por encima, ¿verdad? Por encima, ¿verdad? Eh, podemos decir, ¿verdad? Que si nosotros estamos trabajando bajo unos cuerpos que están sometidos a la acción de una fuerza o varias fuerzas, algunas de ellas a distancia o de contacto, o sea, porque puede haber fuerzas de distancia y fuerzas de contacto que están, o sea, en contacto directo con el objeto. A veces el cuerpo se aísla, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí damos un ejemplo, ¿verdad? Las naves espaciales, los Jager, como se quiera llamar en el idioma de origen, que ha sido enviada al espacio a explorar otros planetas y en determinados tramos de su trayectoria se encuentra fuera de la influencia de cualquier otro cuerpo y por tanto se mueve en línea recta y con velocidad constante. O sea, no hay no hay ninguna influencia de nada sobre ese objeto que hace que ella cambie de velocidad, que acelere, que vaya más rápido o más lento. Ella está completamente aislada. Entonces, por tanto, en esas situaciones se plantea la primera ley de Newton, ¿verdad? Todo cuerpo permanece en movimiento rectilíneo uniforme, se mueve de manera recta, ¿verdad? En línea recta, uniformemente, si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. O sea, la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo es nula, o sea, que es igual a cero. Matemáticamente, esta ley, ¿verdad? Es la primera ley de Newton o ley de inercia. Esta ley, en otras palabras, dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero. Introducimos este tema, ¿verdad? Para la próxima semana, hacemos un repaso y iniciamos con unos problemas. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un objeto aquí en el plano, ¿verdad? Sobre ese objeto, una masa de 4 kilogramos. Actúa una fuerza hacia acá de, por ejemplo, vamos a decir, 40 newton, ¿verdad? Ese es
Ese es el objeto. Entonces, bueno, siempre va a estar así, no va a actuar ninguna fuerza externa ni nada de eso. Él desde que empezó a moverse, así. Entonces, siempre que se trabaja con este tipo de problemas, las sumatorias de las fuerzas, si están en X o en Y, siempre van a ser igual a 0. Entonces, la próxima clase les voy a explicar un ejemplo de esto, ¿verdad? Detallado, todas las clases va a ser para el ejemplo, acerca de la primera ley de Newton. Entonces, luego vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. Es un poco más sencilla, porque ya tiene una fórmula específica, pero también tenemos que, ¿verdad?, entender bien masa y peso para poder aplicar bien la segunda ley de Newton. Entonces, se hace un plano cartesiano, ¿verdad? Yo represento, esta es mi fuerza, obviamente, recto, fuerza 1. Para acá siempre va a actuar una fuerza normal. Fuerza normal se denota así. Siempre actúa una fuerza hacia abajo, que es la fuerza del peso, que a veces se le denomina W por estar en inglés. Bueno, no hay fuerza de fricción. Fuerza para acá y fuerza para acá. Cuando nosotros pues no sé quién era. Cuando nosotros trabajamos en sumatorias, ¿verdad? Por ejemplo, para darles una idea, esta fuerza, la fuerza normal está en el eje Y. Normal. Si es hacia arriba es positiva. El peso está hacia abajo. Ah, bueno, entonces el peso es negativo. Sería menos el peso y es igual a 0, porque me dice que la sumatoria en Y es igual a 0. Entonces ahora acá, aquí dice, bueno, las fuerzas en X es igual a 0. Yo tengo que la fuerza, esta es igual a 0. Si está todo en X, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces, a veces hay una fuerza que actúa hacia acá, que es la fuerza de fricción, que se opone al movimiento siempre. Entonces, cuando se da en ese caso, por ejemplo, sería la fuerza de fricción es negativa menos, o sea, a la otra le resta la fuerza de fricción. La fuerza menos la fuerza de fricción es igual a 0. Entonces, así funciona esto de la sumatoria. Nosotros debemos analizar esto, cómo nos dan la figura. Y si la fuerza está hacia acá, ¿verdad? O como sea. Entonces, yo voy a resolverles la próxima clase un problema específico, ¿verdad? Bien detallado de este tema, para que nos vayamos un poco más claro a la segunda ley de Newton. Entonces, debemos enfocarnos ahora en masa y peso. Deben hacer su taller sobre masa y peso. La próxima semana iniciamos con la primera ley de Newton, ¿verdad? Si usted puede ir leyéndose algo, lee, ¿verdad? Se acerca a la primera ley de Newton, que es la primera, o sea, en el módulo también le dice que es la primera ley de Newton. Se trabaja, ¿verdad? Se trabaja unos pequeños ejemplos allí que vamos a ver de manera más detallada, porque a veces no están tan detallados como quisiéramos, ¿verdad? Entonces ya trabajamos con lo que era cinemática. Entonces aquí había un problema, ¿verdad? Estas actividades son introductorias. Está lo del masa y peso, leyes de Newton, ¿verdad?
la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera, fuerza de fricción, que está más adelante. Entonces, para iniciar a hablar de la primera ley de Newton y utilizar la fuerza de fricción, debemos primero, ¿verdad?, saber qué es. Vamos a estar resolviendo un problema como este para que tengan claro todo lo demás. La parte teórica ustedes pueden ir leyendo qué es la primera ley de Newton, qué es la segunda ley de Newton, para entonces después nosotros, ¿verdad?, trabajar de una manera más sencilla. O sea, esas son cosas que se pueden adelantar. Aquí hay otro ejemplo, un poco más elaborados, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a trabajar de manera sencilla, ¿verdad? Eh, para ir empezando, ¿no?